¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos de la relación que hay entre tener una alimentación saludable y un buen rendimiento deportivo. Para tener energía y un buen desempeño en las actividades que realizamos cada día, necesitamos una alimentación saludable. Pero cuando sometemos nuestro cuerpo a grandes esfuerzos, como en el caso de los y las deportistas, las exigencias son mayores. En estos casos y al hacer el ejercicio, tenemos que prestar atención en cómo nos alimentamos. De esto depende que tengamos un buen rendimiento físico. De esto vamos a hablar hoy, así que acompáñenos aquí en Defensa del Consumidor. Vamos primero con la nota neta de esta semana. En entrevista para Milenio Televisión, recientemente Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, subrayó que es posible que México homologue las regulaciones a los colorantes impuestas recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Normalmente este tipo de regulaciones México las ha retomado de Estados Unidos, pero en nuestro país la regulación se ha retrasado por la gran influencia de las empresas. Eso es lo que señaló Alejandro Calvillo. Los colorantes desaparecieron de la Unión Europea hace bastantes años. De hecho, en Estados Unidos, varios estados prohíben varios colorantes. Desde hace años, diversos estudios señalan que el uso de aditivos sintéticos en los alimentos tienen efectos en la salud. Esto es lo que recordó Alejandro Calvillo. Las prohibiciones en Europa se debieron a efectos en el comportamiento de los niños y en la hiperactividad. Recuerden que en enero de este 2025, la Administración de Alimentos de Estados Unidos anunció la prohibición del colorante rojo número 3 en productos alimenticios. Pero Alejandro Calvillo señala que muchos otros colorantes también tendrían que salir de estos alimentos, como ya sucede en Europa. En Estados Unidos, la FDA dará 2 años para que las empresas cambien sus fórmulas para eliminar el uso de colorantes no permitidos en sus productos. Vamos al tema central de este programa. Aquí les hemos hablado de cómo tener una alimentación balanceada se relaciona con gozar de buena salud. Esto también nos ayuda a tener un buen desempeño físico y mental. Pero en el caso de las y los deportistas profesionales e incluso en quienes empiezan a practicar algún deporte o practican ejercicio con menos frecuencia, cuidar la alimentación es fundamental para lograr un buen rendimiento. Lo que tienen en común las dietas que se recomiendan a las personas atletas, a quienes hacen poco ejercicio y a quienes no hacen ejercicio, es incluir en cantidades adecuadas tanto proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, así como una hidratación adecuada. Sin embargo, para quienes realizan actividades deportivas, los requerimientos son más específicos, sobre todo cuando se trata de mejorar el rendimiento deportivo. Difícilmente podemos tener un desempeño adecuado en los deportes cuando nuestra alimentación está desequilibrada. Eso puede ocurrir por distintas causas. Por ejemplo, porque quien practica el deporte no está consumiendo los nutrientes que necesita en la cantidad suficiente, o porque los come en exceso, o porque consumen alimentos de escaso valor nutrimental y altos en azúcares, grasas y sodio. De esto conversaremos en entrevista con el nutriólogo y maestro en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva, Miguel Ángel López Ochoa. Y para comprender la relación entre tener una alimentación saludable y nutritiva para lograr un buen rendimiento, conversaremos con Miguel Ángel López Ochoa, que le doy la bienvenida. Él es nutriólogo deportivo certificado por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y maestro en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un gusto estar aquí. Pues en primer lugar, me gustaría que nos expliques qué es el rendimiento deportivo. El rendimiento en sí es una combinación de factores tanto físicos, técnicos y tácticos e incluso emocionales, y con el fin de realizar una tarea en específico de una forma eficiente y efectiva dentro del contexto deportivo. Y de esta forma es como se puede medir el progreso o el logro de los objetivos dentro del contexto deportivo o del deporte. ¿Y de qué manera nuestra alimentación influye positiva o negativamente en nuestro rendimiento deportivo? Bueno, pues la nutrición sí tiene un gran impacto ya tanto
positiva como negativamente. El atleta que cubre sus necesidades energéticas tanto de macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, como de micronutrientes en cuanto a vitaminas, minerales, y tiene aparte un buen descanso, pues va a tener los sustratos necesarios para la actividad física que está haciendo, para su volumen, intensidad, la duración, etcétera, y se va a poder recuperar pues más rápido después de cada sesión de entrenamiento. A diferencia de las personas o los deportistas que no cubren sus necesidades energéticas o que no tienen una buena nutrición, puede que tengan un déficit de sustratos energéticos para la actividad física, que eso se va a traducir como una fatiga durante el entrenamiento o va a aparecer la fatiga más rápido. No se van a recuperar tan rápido como el que sí se alimenta adecuadamente. Entonces, si yo tengo una sesión de entrenamiento el día de hoy y mañana o en la semana quiero volver a entrenar a un nivel intenso, pues ya no voy a iniciar al 100% porque ya voy a tener un cierto nivel de fatiga porque no tuve una buena recuperación. Entonces, lo que como, pues sí va a tener un impacto grande dentro del contexto deportivo. Y sobre eso me gustaría saber cuáles son las necesidades nutricionales que tiene que cubrir la alimentación para las personas deportistas en comparación con quienes no hacen ejercicio. Primero que diferenciar también el alto rendimiento con el deportista y las personas que realmente pues que no hacen ejercicio. Una persona que no es deportista, tal vez haga un poquito de ejercicio de recreación, va a ocupar en promedio 2.000 kilocalorías aproximadamente. Pero si ya nos pasamos a un deportista que es de alto rendimiento como tal, eso se puede aumentar desde 3.000, 3.500, 4.000 o incluso más kilocalorías al día para sus necesidades. Entonces, pues el gasto energético que va a tener un deportista según su nivel, pues sí va a ser muy alto a comparación de la población en general. Entonces, pues sí va a ser más complicado también cubrir las necesidades energéticas de un deportista a comparación de una persona pues que no lo es como tal. Y aquí también influye el deporte que se practica, o que si nos puedes dar algún ejemplo, ¿no? De cómo dimensionar las diferencias. Sí, siempre lo que es la nutrición en cuanto al del deporte va a ser enfocada, pues obviamente a la persona, a los objetivos que se tiene y al deporte practicado, porque también según el deporte practicado va a ser el tipo de intensidad y volumen que se va a practicar y también como que el tipo de cuerpo que se va a necesitar para hacer ese desempeño físico. Entonces, por lo tanto, si tenemos deportistas que a lo mejor son tal vez de maratón o de ciclismo, pues lo que se busca aquí es que sean deportistas que mientras menos pesen sería mejor porque le va a servir para mejorar su rendimiento porque es un deporte de la duración y pues se trasladan mucho. Si es un deporte que, por ejemplo, halterofilia o de potencia, pues aquí estamos buscando mayor cantidad de masa muscular por la fuerza o la potencia que se tiene que tener en ese deporte. Entonces, que cada deporte pues sí va a tener sus cualidades o necesidades propias en cuanto a la nutrición o a lo que se busca con ello, pues. Y también entonces quienes nada más, por ejemplo, salen a correr o caminan o van ciertas horas al gimnasio, también necesitan otro tipo, ¿no? De alimentación, por lo que entiendo. Sí, claro, claro. Obviamente, si estamos hablando de una persona que hace ejercicio de una forma recreacional o que busca solamente salud, sus necesidades energéticas obviamente no van a ser tan altas a comparación del deportista de alto rendimiento. Que a veces lo que pasa mucho es que la persona que hace ejercicio de recreación quiere imitar al deportista de alto rendimiento cuando pues realmente pues no lo es, pues. Las personas que también solo en fin de semana, ¿no? Hacen deporte y a lo mejor durante toda la semana no cuidan también su dieta. Sí, de hecho eso se ve mucho en los deportes de recreación. Creo que la gran mayoría ubica o conocemos personas que a lo mejor practican fútbol, basquetbol, béisbol, pero que solamente van a los partidos, que es un día o 2 días a la semana y no tienen entrenamiento. Cosa que puede que a veces sea contraproducente porque como ya no están entrenando durante toda la semana, a veces es más fácil que tengan una lesión porque solamente hacen el ejercicio y de competencia una vez a la semana, pues. Entonces, con ese tipo de personas hay que tener un poquito más de cuidado y pues explicarle que también que durante la semana pues hay que entrenar y alimentarse adecuadamente.
Y Miguel, yo quiero preguntarte también si es recomendable consumir cierto tipo de alimentos para antes, durante y después de la práctica deportiva y si sí, cuáles, ¿no? Ok, claro, aquí pues volvemos a lo mismo. Depende el objetivo de la persona, el deporte y la intensidad o el volumen de entrenamiento que tenga. Eh, lo que se busca es que siempre se tenga, sobre todo, carbohidratos previos, o sea, antes, durante y después de lo que es el entrenamiento o la competencia, pero es importante saber que, pues, qué volumen de entrenamiento va a hacer. Si es un deportista que es recreacional, muchas veces no se va a ocupar o se van a ocupar pequeñas cantidades, principalmente son carbohidratos, pues, que puede ser muchos ejemplos, puede ser alguna fruta previa, puede ser alguna barrita, algún pan, o sea, depende el volumen de ejercicio que se vaya a hacer. Pero ya si estamos hablando de un deportista que ya ahora sí ya es de alto rendimiento, que ya está enfocado a la competencia, pues la cantidad de carbohidratos que va a ocupar antes, durante y después del ejercicio, pues sí va a ser mucho mayor que la persona común y corriente, por decirlo así. Y también me gustaría saber em, qué nos puedes decir de estos productos ultraprocesados, de las bebidas azucaradas, cómo pueden influir en el desempeño deportivo independientemente de la cantidad de ejercicio, ¿no?, que hagamos a la semana. Aquí, por ejemplo, en los alimentos ultraprocesados, y hablando, por ejemplo, de las bebidas deportivas o ciertos alimentos, la gran mayoría de la población que hace ejercicio o que es deportista a nivel amateur o recreacional, realmente la gran mayoría no lo necesita. Eh, Cuando estamos hablando de alto rendimiento ya es otra cosa diferente porque se aumenta mucho el consumo de carbohidratos que debe tener. Entonces ahí se podría usar algunos productos ultraprocesados, sí, como mieles, geles, barretas deportivas, etcétera. Pero estamos hablando de un contexto más específico. Igual las ideas deportivas. El problema es cuando la persona que no es un deportista de alto rendimiento, que no hace tantas cargas de entrenamiento, empieza a utilizar estos productos porque mira al deportista élite y quiere ser como él, entonces piensa que por consumir las bebidas deportivas que él consume o los geles que él consume ya va a alcanzar ese nivel, cuando realmente pueda que ni siquiera lo necesita y solamente va a estar ingresando kilocalorías de más o azúcares extras a su alimentación cuando realmente no son tan necesarios, pues entonces eh, el ultraprocesado en este caso sí es un deportista de alto rendimiento, que sí quiero hacer muchas énfasis en eso, se podría anexar, obviamente en ciertas cantidades, no son cantidades grandes, pero por practicidad en este contexto, pero en la gran mayoría de los casos no se necesitan, pues. Y también sobre eso yo quisiera preguntar qué opinas de esta publicidad que vemos en todos lados, ¿no? De barras energéticas, de yogures de sabor, de aderezos y de otros productos ultraprocesados que se promocionan como saludables. Ya nos dabas un ejemplo, pero es recomendable para los deportistas incluso estos productos que se venden como saludables. Sí, no, es que ahí la mercadotecnia, pues obviamente sí nos juega un papel, pues muy engañoso, vaya. Pues veo muchos eventos deportivos que los patrocinan pues las empresas grandes de alimentos ultraprocesados. Y el problema es que como patrocinan muchos eventos deportivos, la población en general piensa que son sanos. Por ejemplo, me toca ver mucho deportistas recreacionales o incluso niños que están con sus bebidas deportivas cuando realmente no lo necesitan, solamente están consumiendo cantidades exageradas de azúcar. Eh, Igual ciertas barritas que se venden como saludables, mira la etiqueta y realmente es pura grasa saturada y azúcares añadidos, pues, que en la gran mayoría de los contextos no se necesitan. Pero pues, como las grandes empresas están patrocinando eventos deportivos importantes, pues la población piensa que sí son necesarios, que sí son buenos y benéficos, y realmente no. Ni siquiera el deportista de alto rendimiento ocupa tanto ultraprocesado, o sea, anteriormente te dije que sí se pueden poner ciertos alimentos ultraprocesados por la practicidad, pero es una cantidad muy pequeña y estoy hablando solamente del contexto del alto rendimiento, del contexto deportivo, sobre todo a nivel amateur, recreacional, pues no se necesitan y es más que nada la mercadotecnia engañosa, pues. Y ahora que me ponías el ejemplo de los niños que consumen estas bebidas que son promocionadas como importantes para la hidratación, a mí me gustaría preguntarte qué tan importante es la hidratación adecuada en el rendimiento físico y cuál es la mejor manera de hidratarnos si estamos haciendo ejercicio.
cuando se hace ejercicio, sobre todo cuando es en un ambiente muy húmedo o muy caluroso, pues vamos a sudar más y vamos a perder más líquidos y más electrolitos. En la gran mayoría de las personas, con agua simple es suficiente, o sea, no necesitamos las bebidas deportivas que a veces nos venden y que la vemos mucho en los comerciales, pues la gran mayoría de veces con pura agua simple es suficiente. Aquí, ¿qué tenemos que evaluar? En el deporte, dependiendo si es un deporte, por ejemplo, de los que duran mucho tiempo durante el entrenamiento de la competencia, tenemos que evaluar cuánta cantidad de líquido está perdiendo ese deportista durante su actividad. Entonces, algo que se usa mucho en la parte de nutrición deportiva es pesarlos antes del entrenamiento y al final y contabilizar los líquidos que consumieron durante ese tiempo para sacar una tasa de sudoración y ahora sí poder dar los líquidos necesarios que necesitan durante la actividad. Ya que si se deshidratan más de la cuenta, pues pueden tener ciertos problemas de salud o incluso riesgos mortales si se deshidratan pues de más durante el ejercicio. Ya teniendo en cuenta esto, en la gran mayoría el agua simple es más que suficiente. Va a haber unos casos en donde se pueden dar ciertos electrolitos orales o sueros para corregir la parte de la deshidratación, pero estamos hablando del contexto de que ya está deshidratado, pues. Pero si la persona que hace ejercicio tiene una hidratación adecuada durante todo su día, pues realmente con el agua simple es suficiente y no vamos a necesitar otro producto, pues como bebidas deportivas en este caso, que es más azúcar que otra cosa a veces. Sí, que esa es esa publicidad, ¿no? Que vemos constantemente. Si Sí, corres, tómate esta bebida. sí, y actualmente incluso los sueros que son para combatir la deshidratación, ya me toca verlos con la publicidad de que dice aquí, deporte, y pues realmente, pues no, porque se supone que es para tratar la deshidratación, no para consumirlos como que de diario, pues, o no como para consumirlos solamente en una actividad física y ya. Sí, ahí la publicidad sí nos está jugando un papel muy en contra, y que aquí lo veo mucho en la consulta, porque sí es una pregunta frecuente que si con qué productos se pueden rehidratar mejor, si con un suero, con una vida deportiva, y es de que no, o sea, es consumir los líquidos necesarios durante tu día y por lo regular con eso basta, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Por último, de mi parte, yo quisiera hablar de uno de los mitos alrededor de la dieta para deportistas. ¿Nos puedes explicar si los suplementos dietéticos son necesarios para aumentar los rendimientos deportivos? Pues ahí sí está énfasis en la palabra necesarios, pues necesarios realmente no son. Muchos suplementos sí tienen evidencia científica que funcionan para el aumento de rendimiento, pero estamos hablando bajo de un contexto deportivo y que hay que checar qué se va a buscar, si quieren aumentar fuerza, resistencia, velocidad, etcétera. Si en dado caso de un suplemento es necesario, se tiene que poner con un protocolo bajo una evidencia científica y no estarlo recomendando solamente a la ligera, pues. La gran mayoría no los necesita, honestamente. Ya si estamos hablando de alto rendimiento, pues aquí estamos hablando de que la diferencia entre ganar o perder, pues puede ser incluso segundos. Ahí se pueden anexar algunos con evidencia, y por ejemplo, beta-alanina, creatina, etcétera, pero con un protocolo científico, pues. Pero la población en general, o los deportistas que son más recreacionales, la gran mayoría no los necesita. Y si los necesita es bajo un tiempo específico y no es para siempre, pues, porque a veces pasa mucho que la persona típica que va al gimnasio, en cuanto empieza su rutina de gimnasio, ya anda viendo qué tomar, o sea, y está preguntando con qué se puede suplementar, por cuánto tiempo, cuáles son las mejores marcas, y de hecho es algo que vivo muy, muy seguido aquí en la consulta. A veces me llega el paciente de primera vez y ya me pregunta de que qué suplemento puede tomar, y yo de que, espérate, primero siempre va a ser que se alimente adecuadamente según sus necesidades físicas, que también tenga pues un entrenamiento adecuado para lo que quiere, buscar la parte del descanso, y ya una vez que ya tenga estas tres cosas bien, por lo regular no es necesario el suplemento, porque es la base de todo, pues va a ser el ejercicio, la nutrición y el descanso, que a veces también eso se nos olvida, pero es importante pues cuidar las horas de sueño, cuidar el descanso, mitigar lo que es el estrés en el día para tener mejores resultados. Entonces, ¿son necesarios? No, en la gran mayoría de los deportistas no son necesarios. Se pueden usar en algunos, sí, pero la gran mayoría no los va a necesitar.
Miguel, pues por lo que me comentas, lo que nos comentas, pues llego un poco a la conclusión de que hagamos o no ejercicio, la base, por lo que entiendo, es la alimentación saludable, dejando de lado pues estos productos no ultraprocesados y más bien hacerle caso a lo que vamos necesitando en nuestra rutina. Claro, es que es la base. Siempre cuando se inicia el ejercicio y quieres, pues, obviamente, más resultados, primero hay que checar si tu entrenamiento está bien para los objetivos que tú tienes, porque a veces entrenas mal. Entonces, bueno, hay que buscar tener un buen entrenamiento. Luego, hay que checarlo la nutrición. Por lo general, no comen adecuadamente para lo que buscan. Entonces, es valorar la parte de la nutrición y, y pues poner todo lo que necesitan para tener los objetivos que buscan. Y luego, pues, ya la parte del descanso, o sea, que también puedes entrenar muy bien, puedes comer muy bien, pero puedes descansar muy mal. Entonces, obviamente, por resultados, pues tampoco vas a tener por eso, o van a ser mínimos. Entonces, siempre hay que checar estas tres partes, o sea, descanso, nutrición y entrenamiento, que eso siempre va a ser el pilar, pues. Y ya lo último se puede valorar si se ocupa o no un suplemento, y como lo repito, en la gran mayoría de los casos no es necesario, pues. Es muy importante esta parte, Miguel, para las personas a lo mejor que nos escuchan, que están iniciando en el deporte, que ya tienen un tiempo o no se animan, ¿no? a iniciar, pues también, ¿qué nos podrías decir para esas personas que apenas están empezando? Pues que a veces muchos no inician por vergüenza, pero al final de cuentas, si haces ejercicio realmente, cuando tú llegas al gimnasio, llegas a un centro deportivo, por lo general, los de ahí no te juzgan. Los que no hacen ejercicio son los más criticones, pues. Entonces, si quieres iniciar, yo te aconsejo que inicies. Realmente, si no haces ejercicio, con el ejercicio que inicies, vas a tener buenos resultados. Eventualmente, como vas a tener teniendo mejor condición física, ya vas a ir aumentando tus cargas de entrenamiento. Y también, o sea, si no estás haciendo nada, si no haces ejercicio, no te alimentas bien, bueno, puedes iniciar con el ejercicio. Una vez que ya tengas como que el hábito del ejercicio, ya empezamos a cambiar la parte de la alimentación, porque todo tiene que ser paulatino, o sea, no puedes iniciar de la nada con todo. Entonces dejamos el ejercicio, una vez que ya tienes el hábito, ya vamos pues cuidando la parte de la nutrición, que bajándole las bebidas azucaradas, bajando los alimentos ultraprocesados, metiendo más frutas y verduras, y todo esto sobre los buenos hábitos. Y así, eventualmente, se te van a ir siendo hábitos y vas a tener mejores rutinas en tu vida. Entonces, siempre hay que hacerlo, porque también, al final de cuentas, es parte de la salud. Se ha demostrado que si haces ejercicio, pues también vas a tener es más fácil que tengas una vejez más plena, que prevengas fracturas, que prevengas ciertas enfermedades a lo largo del tiempo, que prevengas problemas crónicos como diabetes, hipertensión, etcétera. O sea, el ejercicio y la nutrición pues van a ser tus aliados en cuanto a la salud en general. Entonces, si lo que quieres es pues vivir mejor, pues hay que hacer ejercicio y comer bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Miguel Ángel López Ochoa, nutriólogo deportivo, certificado por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto pues estar aquí, pues poderles platicar un poquito de este tema que es tan necesario para la población en general. Y escucharon a Miguel Ángel López, maestro en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva. Ustedes cuéntenos en los comentarios si hacen ejercicio, si están comenzando o qué dudas tienen para animarse a realizar actividad física. Aquí destaco lo que nos planteó el nutriólogo Miguel López Ochoa, la importancia de, independientemente del deporte que hagamos, dejar fuera las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y preferir siempre hidratarnos con agua natural. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez y yo los veo como cada martes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B.